En medio de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas, el ejército relevó del mando a 2 funcionarios militares que estuvieron a cargo de la fatal marcha de instrucción en Putre. Aquí está Macarena Román para contarnos cuáles son los avances en este caso. Ya hay una investigación en curso, más bien 2 investigaciones en paralelo, sobre una situación en la que lo que abundan son las contradicciones. Bienvenida. Gracias, Mati. Claro, como tú bien decías, se releva a un capitán y a un teniente coronel del ejército que habrían estado implicados entonces en esta catástrofe ocurrida el pasado 27 de abril. Solo se releva y eso significa que se remueve de sus funciones, pero que continúan siendo parte de esta rama de las Fuerzas Armadas hasta que se determine si es que hubo o no responsabilidad de su parte. Eso lo deja bien claro el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga. Javier Iturriaga, que también hoy ha recibido ciertas críticas por parte de, por ejemplo, la senadora Fabiola Campillay, que lidera la Comisión de Derechos Humanos. Se acaba de terminar hace algunos minutos esta comisión, una sesión donde se recibe a la mamá de Franco Vargas, el conscripto que muere en esta tragedia concretada en Putre, y ahí la senadora también hace énfasis y pide directamente la salida del comandante en jefe del ejército, algo que estaremos analizando un poco más adelante, pero por lo primero es lo que tú decías, Mati. Hay 2 investigaciones, una que tiene que ver con la justicia militar. El hecho ocurre en un contexto militar con militares solamente dentro de estas circunstancias. Eso amerita que la justicia militar sea quien lleve a cabo las investigaciones. Aún así, desde la familia piden que también entre la justicia ordinaria y el INDH, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también ofició a la Fiscalía para que se abriera una investigación tradicional, entre comillas, ordinaria, y con esto la Fiscalía de Arica abre entonces, confirma la apertura de una indagatoria, también que se va a designar un fiscal, pero también hacen hincapié en que tienen que analizar y están analizando cuáles son las competencias en su rol de Fiscalía ordinaria a través también y en paralelo a la fiscalización y a la investigación de la justicia militar. Pasemos a escuchar justamente a la ministra de Defensa, que aclara este punto y que hace hincapié también en que en estos temas el gobierno solo puede atribuirse, por ejemplo, a apelar al Consejo de Defensa del Estado para que se querelle, pero no tiene mayores facultades, según la ministra de Defensa. Se instruyeron están los sumarios administrativos propios que hace el ejército, pero la presencia de una fiscal militar. Eso es muy importante, una investigación. La competencia la tiene la Fiscalía Militar. No obstante, nosotros también oficiamos al Consejo de Defensa del Estado para que evaluara hacerse parte, dado los hechos que se han relatado y que se han ido conociendo. Y también hemos solicitado un ministro en visita a la Corte Suprema, un ministro en visita a la Corte de Apelaciones. Entiende que las competencias las lleva la justicia militar, eso es lo que nos compete. La familia igual puede establecer una querella. Yo creo que lo más importante ahora es la tranquilidad de las madres y a los padres, no solamente a las madres, que queremos que la investigación esclarezca todos los hechos, que no quede ninguna duda y que se apliquen las sanciones correspondientes. Su permanencia no es no está en revisión, pero su permanencia tampoco es un hecho. Es todo lo que puedo decir en este momento. Y Mati, la ministra de Defensa termina igual con algo interesante porque no confirma ni tampoco descarta si es que el general Iturriaga va a seguir en el mando del ejército, algo que, como bien te decía, ya comenzó a ser solicitado por algunos integrantes del Congreso como la senadora Fabiola Campillay. En esta sesión que lideró la senadora Fabiola Campillay también participó distintos integrantes de las familias de conscriptos del servicio militar. Algunos de ellos también acusaban ciertos reparos, ciertas negligencias que habían vivido sus propios hijos, y por otro lado también habló el abogado de la familia de Franco Vargas, el conscripto que murió durante este 27 de abril. Él directamente atribuía a este hecho a una violación de derechos humanos y decía que podía actuar la justicia tradicional en vez de la justicia militar, que ya no estamos en décadas anteriores, y entonces que la Constitución, según lo que él detallaba, permitía que la justicia ordinaria pudiera investigar estos hechos. Son hechos que también, como tú bien decías, han tenido contradicciones tan importantes como qué fue lo que pasó durante esta instrucción que era camino a Putre, si llevaban o no los elementos y los, por ejemplo, los vestuarios indicados y necesarios para hacer
hacer este tipo de recorridos. Y también lo que llama la atención es lo que pasa con el CEFAM de Putre. Desde el ejército habían dicho, salieron a decir que el Franco Vargas había llegado al CEFAM con signos vitales y que por una demora entre la atención desde la TENS hacia el médico, entonces fallece el joven de 19 años. Sin embargo, desde el CEFAM, ayer en un consejo de la Municipalidad de Putre se aclara y se asegura que el conscripto Franco Vargas no había llegado con signos vitales y que su deceso ya se había concretado antes de su llegada al CEFAM. Son contradicciones que se han dado a conocer durante las últimas jornadas, pese a que después de este hecho ya han pasado 10 días. Harto tiempo que la familia ha requerido justicia y que al menos hasta ahora no ha llegado, Mati. Sí, y además la comunicación por parte del ejército ha sido a cuentagotas y ha sido contradictoria, como lo habíamos planteado en un comienzo. Basta ver las declaraciones del jefe de la Defensa Nacional, el general Pino, quien plantea que llegó con vida, que se había realizado una marcha en condiciones prácticamente normales. Sin embargo, no es lo que cuentan los conscriptos luego que están llegando a Santiago, que comenzaron a dar entrevistas ya en la misma fecha en que se conoció del fallecimiento de Franco Vargas. Bueno, es por eso que fue el subsecretario de Defensa, porque la información no cuadraba. Y el comandante en jefe del ejército viajó este fin de semana, pero fue solamente ayer en la noche que habló y que dio, tomó en sus manos ya el caso, dando a conocer y dando también cuenta de la gravedad que representa una situación como esta. Así que según cuenta La Tercera, habría habido ahí una conversación bastante con un tono fuerte por parte de la ministra Maya Fernández con el general. De eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue el subsecretario y que el general Iturriaga solamente el día de ayer salió a dar una declaración. Es decir, 9 días después de ocurrido el deceso de Franco Vargas, así que quizás de ahí también se puede sacar cierto análisis y también ahí vienen las críticas por parte de la senadora, por ejemplo, Fabiola Campilla. Y por otro lado, Mati, también este hecho dejó, además del deceso de Franco Vargas, también 45 conscriptos con afectaciones respiratorias, algunos más leves, otras más importantes, y de hecho hay 2 de ellos que siguen hospitalizados, estarían en gravedad, bajo gravedad, pero con algún reservado, con su condición reservada, porque las familias no han querido darlo a conocer. Así que no solamente se trata de este hecho, que por supuesto es el más grave, el de Franco Vargas, pero también de otros perjudicados en el marco de esta instrucción hacia Putre. Por otro lado, también se ha concretado la licenciatura o la salida de 134 conscriptos, considerando también estos 45 que tuvieron afectaciones respiratorias, y son ellos, tú bien dices, lo que han dicho y han de alguna forma contado lo que pasó ese día, y desde ahí también son las contradicciones entre la información oficial del ejército y también quienes estuvieron durante esta inspección. Pasemos a escuchar ahora justamente a la madre de Franco Vargas, también a la senadora Campillay, quien mañana liderará otra sesión de la comisión con la ministra de Defensa y también el comandante en jefe del ejército. El ejército no me ha dado la cara, no se han contactado conmigo, no me han dado ni siquiera una explicación a mí. Todo el horror que vivieron nuestros niños no queda así y que no vuelva a ocurrir nunca más. El ejército de Chile tiene que cuidar a sus compatriotas, no torturarlos ni matarlos. General Iturriaga, golpee la mesa. Usted no puede tener una clase de personas así en su fila. Ni siquiera sé los nombres de las personas que relevaron. Ni siquiera eso me han podido dar la cara. Yo fui víctima de violación a los derechos humanos y voy a defender a todo aquel que le violen sus derechos, incluso a jóvenes militares que solamente querían hacer el servicio y cumplir con su patria. Aquí no tan solo se pide la baja de las personas que están involucradas. Aquí, como senadora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad, Ciudadanía, yo pido la baja del comandante en jefe del ejército. Es él el que tiene que salir,
porque es él el que no ha sabido llegar su ejército. Veremos entonces si estas palabras, si esta petición y solicitud o exigencia por parte de la senadora Campillay también hace eco en el gobierno. Hasta ahora al menos no lo ha provocado. Por otro lado también lo que decíamos, Mati, la información contradictoria que dice el CEFAM se contradice con lo que dice el propio ejército. Sale a hablar recién ayer el comandante en jefe de esta rama de las Fuerzas Armadas y por supuesto también se suma a lo que dicen desde el INDH, que aquí habría un delito de apremios ilegítimos. Todas son entonces aristas desde donde se están investigando estos casos que dio como resultado lamentablemente la muerte de un menor de solo 19 años y también que mantiene 2 al menos en gravedad y otros también con consecuencias tanto físicas como también, por supuesto, psicológicas. Vamos a pasar a escuchar nuevas declaraciones también para entrever también las distintas aristas que tiene este caso que ha conmocionado a nivel nacional y por sobre todo también a las familias que son parte del ejército. Esta denuncia iba dirigida o va dirigida contra quien resulte responsable y dice relación con algunas situaciones que habrían ocurrido en el sector del regimiento ubicado en Putre a raíz de los hechos por todos conocidos. Como Fiscalía nosotros tenemos el deber, frente a cualquier denuncia de cualquier institución o persona, a generar una investigación, a asignar a un fiscal y realizar algunas diligencias para tomar una decisión luego informada respecto de esta persona o institución que ha practicado esa denuncia. En esa etapa nos encontramos en estos momentos. La información preliminar que fue entregada por el personal militar que llevó a Franco al CEFAM indica que el soldado llegó con signos vitales al CEFAM. General, hoy usted anunció la baja de 2 oficiales. Relevo de mando. Sigue en el ejército, mientras la investigación sigue en curso, se asume la presunción de inocencia mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la Fiscalía o de un nuevo ministro en visita, si así la Corte Marcial lo decide. Bueno, ahí, claro, desde el ejército dijeron que pidieron también la visita de un ministro a la Corte Marcial, un ministro en visita para que indague ahí en el lugar de los hechos en lo que ocurrió durante esa jornada del 27 de abril, mientras la Fiscalía de Arica confirma entonces la apertura de una indagatoria, como te decía Mati, a raíz de la solicitud que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero que también enfatizan y advierten que tienen que ver cuáles son las competencias que tienen como Fiscalía, como Ministerio Público, en paralelo a lo que pueda pasar también con la justicia militar, que es la encargada de llevar a cabo un hecho como este. Así que quedaremos atentos a lo que sucede, a la comisión que se viene mañana también liderada por la senadora Fabiola Campillay, donde debería estar el comandante en jefe del ejército Javier Iturriaga y también por supuesto la ministra de Defensa Maya Fernández. Quizás mañana hay resultados más concretos respecto a lo que ha pasado también a esta desinformación o información contradictoria que ha surgido desde los ex conscriptos y también desde el ejército, donde por supuesto la familia pide esclarecer y también pide justicia respecto a la muerte y tras la muerte de Franco Vargas. Es una justicia que muchos detallan podría llegar gracias a la insistencia de las madres que han estado detrás de sus hijos, especialmente la madre de Franco Vargas, Romy Vargas, quien a través de su insistencia en los medios de comunicación también ha pedido la justicia y visibilidad de este caso que ya ha pasado 10 días y que en este minuto ya ha tomado más fuerza a nivel mediático. Bueno, un caso que no debió haberse producido, que pensamos que los criterios habían cambiado después de la tragedia que se vivió hace 19 años en Antuco. Recordemos que ahí fallecieron en una campaña donde los conscriptos no iban con la ropa adecuada bajo condiciones climáticas muy adversas. Bajo la nieve murieron 44 conscriptos. Esto fue durante el mandato del general Juan Emilio Echegre. Hubo un proceso, hubo condenados, pero también hubo daños irreparables en Macarena. De los sobrevivientes hubo muchos que psicológicamente hasta ahora no se han recuperado. Hay madres que se quitaron la vida. Hay un aprendizaje muy duro, sobre todo para las víctimas, por lo que tanto pensábamos que en el ejército también había habido este mismo aprendizaje.
Por una parte se dice por parte del ejército que no se someten a malos tratos a los conscriptos. No es lo que cuentan los conscriptos, o no sabemos a qué llaman malos tratos en el ejército. Y bueno, y en este caso también vamos a ver cómo siguen avanzando estas investigaciones, porque hay una parte que investiga la justicia militar, pero también, como decía ahí la ministra Maya Fernández, la familia también ha presentado querellas ante la justicia ordinaria, la justicia civil, y no sabemos qué pasa cuando hay dos investigaciones en paralelo. Mati, de hecho le hicimos esa pregunta a la Fiscalía de Arica y nos decían que ni ellos tenían la respuesta respecto a qué pasa si es que, por ejemplo, ambas aristas llegan a resultados distintos, si se piden penas distintas o si se va a la justicia por distintos lados, por distintas aristas. Lo cierto es que nos decían que lo más probable que pase es que se caiga la investigación por parte de la justicia ordinaria, porque todo atribuye y todo el contexto da para que la justicia militar, al menos como está establecido en nuestro país, lleve a cabo las indagatorias. Claro, porque ocurrió en un recinto militar, ocurrió bajo órdenes militares y también el afectado era un conscripto. Claro. Bien, Macarena, muchísimas gracias por esta información. Seguimos atentos entonces a cuánto avance, y nosotros a esta hora nos vamos a la pausa y les contamos a esta hora, bueno, nos vamos con la información de primero la temperatura, 4,6 grados es lo que hay a esta hora, y hay distintos puntos donde se están produciendo cortes de luz. A esta hora se los vamos a mencionar. Bueno, hay en Puente Alto, en Cerro Navia, San Bernardo, hay 17.000 usuarios sin luz, San Ramón, Colina, Talagante, Melipilla, Lampa, Quilicura, Isla de Maipo, Pirque, El Bosque, Buin, Santiago, La Cisterna, Estación Central, Calera de Tango, una parte de Las Condes, Quinta Normal, Padre Hurtado, Pudahuel, Maipú se los habíamos dicho. Bueno, en total son 197.840 clientes de la región metropolitana que están sin suministro eléctrico. Todo esto son datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Con esta información entonces nos vamos a la pausa y ya regresamos con otras informaciones y también de lo que estaba sucediendo con este frente de mal tiempo en el centro sur del país.